Hoy vamos a hablar sobre el clima, pero para ello es muy importante conocer cuáles son las zonas térmicas. Existen 3 zonas térmicas distintas debido a la inclinación de la Tierra y a los movimientos de rotación y traslación de la misma. Para conocer las zonas térmicas debemos de recordar que la Tierra tiene líneas imaginarias y una de ellas es esta línea que se llama el ecuador, que divide a la Tierra en 2 polos. Del ecuador hacia arriba es polo norte y del ecuador hacia abajo es polo sur. La primera zona es la zona cálida o las zonas cálidas, que hay una hacia el norte y otra zona cálida hacia el sur. Estas zonas cálidas son las que están más cerca del ecuador, por lo tanto, son las que reciben los rayos del sol más directamente y tienen mayor temperatura, por eso son cálidas. Las zonas templadas. Hay una zona templada al norte y otra zona templada al sur. Estas zonas templadas están un poco más lejanas del ecuador, pero no tan alejadas, lo que les permite tener una temperatura templada, no muy fría ni muy caliente. Las zonas frías. De igual forma hay una zona fría al norte y otra zona fría al sur. Son las más alejadas del ecuador y, como lo dice su nombre, son zonas con una temperatura más baja, es decir, son más frías. El clima. ¿Qué es? Es el conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una porción de la superficie terrestre. Los elementos del clima son la temperatura. A menor temperatura será un clima más frío y a mayor temperatura será un clima más cálido. La presión atmosférica. La presión atmosférica influye en el clima debido a que a mayor altura en el relieve es menor presión, pero a menor altura en el relieve, es decir, a un relieve que está a nivel del mar, va a tener mayor presión. Los vientos ayudan a que el aire caliente y el aire frío circule, es decir, el aire frío se encuentra arriba y con el viento pasa el aire caliente que está más cercano al suelo, con el viento sube. La humedad. La humedad es la presencia de agua en el ambiente, pero no está como agua líquida, sino más bien como vapor de agua. Entonces, en los lugares que tienen mayor humedad van a ser más cálidos y los lugares que casi no tienen humedad van a ser más fríos. Y la precipitación. La precipitación puede darse de diferentes maneras, como lluvia, como nieve o como granizo. Y la precipitación también nos va a ayudar a ver cómo va a ser el clima. En un clima en donde casi no llueve, pues va a ser seco. Existen algunos elementos que modifican el clima, como lo son la latitud. Es la distancia de un lugar con respecto al ecuador, es decir, del ecuador hacia arriba pues es latitud norte y del ecuador hacia abajo es latitud sur. La altitud es la altura a la que se encuentra un lugar respecto al nivel del mar. El nivel del mar es la altitud cero y de ahí para arriba pues es mayor altitud. El relieve. En las mesetas o montañas hace más frío, aunque esa montaña se ubique en una región con clima cálido. Siempre en la cima de una montaña va a haber o se sentirá más frío. En los valles o depresiones, que son como relieves que están más planos, más cercanos al nivel del mar, pues va a ser más calor. Y las corrientes marinas, ya que las corrientes marinas ayudan a distribuir el calor y a regular el clima. Existen 5 tipos de climas. El clima más cálido es el clima tropical, luego sigue el clima seco, el clima templado, el clima frío y el clima polar, que es el clima que tiene menor temperatura. ¿Cómo se relaciona el clima con las zonas térmicas? En cada tipo de zona térmica se desarrollan climas diferentes. En las zonas cálidas serán climas tropicales, en las zonas templadas serán climas secos y templados, y en las zonas frías serán climas fríos y polares.